Ser podcast. Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. 7 y casi 7 minutos, 6 y 7 en Canarias. Nieves, buenas tardes. Hola, Carlas, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esta semana ya Acontece que no es poco. Recuerda a los oyentes que es una semana de traca, que sí. Es como cuando compras un disco, cuando se compraba un disco de grandes éxitos, y a medida que ibas escuchando las canciones decías, oy, que si esto, que si lo otro y tal. Porque claro, había mucho material bueno y te sorprendía recordarlo y lo disfrutaba mucho. Vale, pues en este repaso de la historia, esta última semana de la temporada también. Y si el título del capítulo de ayer era el celebrado Vivo rodeado de ratas, dedicado a los desmanes cometidos en nombre de la religión, singularmente la católica, hoy afrontamos otro episodio que promete. Porque hoy, ya lo hemos estado comentando antes, hoy es 18 de julio, así que hoy toca hablar de cosas nazis. Pues ala, tú misma. Es que, claro, nos viene al pelo. Claro, hoy va todo lo relativo a acontecidos relativos al fascismo, a las cosas nazis. Y evidentemente que sea 18 de julio no es ninguna casualidad, viene al pelo porque aquel 18 de julio los fascistas dieron el bonito golpe de Estado para acabar con la democracia en España, porque dicen, ¿empezó la guerra civil? No, la guerra civil empieza porque alguien viene y da un golpe de Estado. No, la guerra civil no fue una seta, ¿no? Ese golpe, además, ese golpe que provocó la guerra triunfó gracias a los nazis. Podríamos decir que vamos a compartir con los desinformados la tragedia que resulta de banalizar el fascismo, pero sería absurdo porque esos no nos están escuchando, ya se lo saben. Así que empezamos. Venga. A los nazis se les veía venir, eso está clarísimo, siempre se les ve venir. Otra cosa es que muchos no descifren lo que están viendo o no le den importancia a lo que ven porque se creen que no va con ellos. Y esto pasa mucho, pasa mucho, allá cada cual, lo que pasa es que luego nos van a dar a todos. Puede que algún día nos vayamos todos a la mierda, pero los despistados también. Y encima ellos no entenderán por qué. En los años 30... no se identificaron los males del fascismo en Alemania, en Italia y en España, y se repite ahora sobre todo en Italia y en España, porque se cumple ese chiste que dice que los dinosaurios están botando al meteorito, para equipararlo a cuando eres como un dinosaurio botando al meteorito. Un chiste viejo, vale, pero es muy oportuno. Es para decir que cuando un ciudadano que necesita sanidad, pues está votando a favor del que le quita la sanidad. Pues eso también les pasó a los judíos, porque una mayoría era tan ultraderechista como los propios nazis. En los congresos que el partido nazi celebraba en Nuremberg, Hitler y su mano derecha, Goebbels, fueron descubriendo la importancia de la propaganda patriótica, de lo vistoso, de los colorines, las banderas, los saludos, los lemas facilones, que ahora constantemente te los repiten, ¿no? Es lema facilón para que se te quede, y luego lo corees por ahí hasta en una corrida de toros. Todo eso era el papel de regalo que envolvía, que todavía envuelve el fascismo, todo lo bonito. Y el culmen de la propaganda llegó en el Congreso Nazi de 1934. Que reunió a 700.000 alemanes, también judíos, y que fueron a jalear al que les iba a gasear. Tiene guasa. Precisamente, en el mismo año del Congreso Nazi de 1934, la Asociación de Judíos Nacionales, o sea, los judíos nazis, para entendernos, con el idiota mayor a la cabeza, que era su presidente, se llamaba Max Naumann, hizo un comunicado en el que decía: siempre hemos puesto el bienestar del pueblo alemán y de la patria, a la que nos sentimos indisolublemente ligados, por encima de nuestro propio bienestar. Por eso, acogimos con satisfacción los resultados de enero de 1933, aunque nos perjudiquen algunas cosas. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética. Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia. Por eso para ser idiota se requiere inteligencia.
desgracia. La idiotez tiene sus puntos a favor. Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor. Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa. La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas. Hay que recordar que esos resultados, buenísima la letra de esta canción, Sí, es muy maravillosa. buena. No, hay que recordar que estos resultados de enero del 33, estos resultados tuvieron como consecuencia el nombramiento de Hitler como canciller. Vale. Así es. Pero conviene recordar que Hitler no ganó las elecciones. No. O sea, que fue el apoyo de los partidos de derecha lo que le convirtió finalmente en canciller. Exactamente, exactamente. Es que hay que recordar muchas cositas para tener la memoria fresca y no repetir los tropezones. Y luego Hitler, ya sabes, ilegalizó A todos, sí, todos sí. los partidos, Sí. incluidos sus propios aliados. Hitler entró derogándolo todo, si lo recordamos, como tiene previsto hacer el PP. Al menos Alberto Núñez Feijóo no para de decir por todas partes que lo va a derogar todo. Voy a derogar el sanchismo, voy a derogar esto, voy a derogar lo otro. Lo que pasa es que Hitler ahí sí fue un poquito más listo que Núñez Feijóo porque no lo fue anunciando. Él no iba anunciando lo que iba a derogar. Hitler, cuando estuvo dentro de la democracia, reventó la democracia. Ese es el método. Otra de las perlas de este judío nazi llamado Naumann fue cuando dijo que la campaña electoral no debe ser una lucha de concepciones religiosas, debe ser una lucha decisiva sobre nuestra germanidad. Ya sabes, eso, que siempre te están sacando la patria, el último refugio de los canallas, era, ¿no?, que dijo aquel. Los que han estudiado este asunto para intentar entender el apoyo que miles de judíos alemanes dieron a los nazis, dicen que los judíos pensaron lo que pensaron la mayoría de los alemanes. Hombre, que los nazis no iban a llegar tan lejos, No. que solo era una forma de agitar a las masas, que no sería tan grave como los agoreros decían. No, ¿cómo va a hacer esto, hombre? ¿Cómo va a hacer lo otro? No. Esta asociación tan estrafalaria de judíos nazis estuvo activa entre 1921 hasta que se disolvió en 1935. Casualmente, el año en el que ese partido nazi al que admiraban tanto muchos judíos aprobó las leyes raciales de Nuremberg. Y ahí dijeron los judíos nazis: ¡onda! Que resulta que también iba con nosotros la cosa esta del exterminio. Sí, pero es que al final no solo fueron los judíos los exterminados, sino Claro. cualquier alemán que fuera de izquierdas o gay o discapacitados, que estos les tremendo. contaminaban la pureza de su raza. Sí, sí. Joder. Es tremendo. Es que no, cuando estos empiezan poquito a poco y luego van comiendo el terreno. Y ese fue el tema de los discapacitados. Ese fue el famoso programa del que estuvimos hablando. Que pone los pelos de punta al Eutanasia, programa. ¿no? Sí, el programa Eutanasia Acción T4 llamaron. Es un programa que llevaron adelante médicos de ultraderecha. Eran médicos, porque fueron médicos los encargados de la depuración racial. Esto se hizo porque el señor Hitler era un fascista y los fascistas, además de no admitir disidencias, de eliminar todo lo que no les gusta, de suprimir las libertades, no les gusta a la gente con defectos. Escuchemos lo que ya se sabía que era Hitler y pese a ello la gente lo votó. Es un contrasentido, escribió él, dejar que enfermos incurables contaminen continuamente a los que están sanos. Hay que impedir que los individuos defectuosos propaguen vástagos igualmente defectuosos. El enfermo incurable será implacablemente segregado. Una medida bárbara para el desdichado al que se le aplique, pero una bendición para su prójimo y para la posteridad. O sea, es alucinante. La excusa de sus votantes, la excusa de esos votantes, de los que votaban a Hitler, que tenían discapacitados en su familia, o de los votantes gays que votaban a esa ultraderecha, de judíos, de inmigrantes, es que de esto no se habían enterado. Dicen, no, es que nosotros no sabíamos. Bueno, pues es una pena, pero es que empieza a ser ya muy cansado pagar las consecuencias de la ignorancia de los demás. Es que yo voté esto porque no lo sabía. Sobre todo porque es que además lo más grande es que el propio Hitler estaba enfermo. El programa de eutanasia lo estaba organizando un tipo con problemas de salud mental y una enfermedad degenerativa. O sea, un tipo que iba hasta las cejas de drogas y al que pusieron a dirigir los destinos de un país. El programa de eugenesia y eutanasia que puso en marcha la ultraderecha alemana debería haber empezado además por el propio Hitler. ¿Y a cuántas personas mataron con este programa, Nieves? Se cargaron en total a 275.000
personas, 275.000 alemanes con taras físicas o mentales, y esterilizaron a la fuerza a otras 400.000 personas. Homosexuales incluidos, porque la homosexualidad en la ultraderecha está proscrita y está condenada, con la complicidad hipócrita de la derecha. Y a mí esto me enfada mucho, porque por ejemplo en España es muy inhumano, a mí me resulta muy inhumano que dirigentes de primera fila del Partido Popular, con mucha voz en el Congreso y mucha voz en el Senado, hombres y mujeres, sean homosexuales, pero den el poder a los que criminalizan y condenan la homosexualidad. Me parece inhumano. Los nazis fueron eliminando, además de a judíos, a todo el que tuviera taras, discapacidades físicas o mentales. La buena noticia es que salvo denuncia, un homosexual podía librarse, podía disimular, no. Pero una persona con problemas mentales o con un síndrome de Down no podía disimular, se notaba. Las personas con problemas de salud mental fueron sacadas de sus casas y arrancadas de sus familias, a lo bestia. Los primeros en ser asesinados en las instalaciones destinadas a depurar la raza fueron los propios niños alemanes que presentaran alguna discapacidad. Se les ponía una inyección de morfina o escopolamina, o se les dejaba, que esto es tremendo, se les dejaba morir de hambre para experimentar con los efectos de la inanición. Como cobayas. Claro, sí, ¿qué pasa? ¿Cómo va deteriorándose un organismo, ¿no? Se calcula que asesinaron a unos 8.000 niños. Los del aborto no, ¿sabes? Se continuó luego eliminando a personas mayores que estuvieran en geriátricos y luego siguieron con personas de cualquier edad que tuvieran una enfermedad mental, una enfermedad incurable o que portaran una enfermedad hereditaria. Oye, pero toda esta barbaridad, si no ha vuelto, bueno, de momento que no ha vuelto a instalarse en Alemania, que no está, no, al menos con la misma fuerza que en España o Italia, es porque allí hubo un proceso del que hemos hablado alguna vez, un proceso concreto de limpieza, diríamos, que es la desnazificación. Claro, es que fueron a muerte con eso, es que es lo que hay que hacer siempre. Y desnazificaron desde el minuto 1, por supuesto a la fuerza. Esto no se tiraron 47 años estudiando cómo hacerlo. Parece de cajón que para democratizar Alemania previamente había que eliminar todo lo que recordara al fascismo, militar y socialmente. La ultraderecha, los nazis son antidemócratas. Luego, para democratizar había que borrar las señales de la ultraderecha. La primera medida que se tomó cuando se fueron liberando los campos de exterminio fue obligar a todos los alemanes a ir al campo que hubiera en su zona, a que vieran las pilas de cadáveres, los muertos tirados por todas partes, personas aún agonizando, y se obligó a la población local alemana a ir a esos campos y a enterrar con sus propias manos a las víctimas, a que vieran los hornos crematorios, las cámaras de gas, los barracones. Todos los alemanes, por supuesto, esgrimían la excusa del cobarde desinformado, decir que no sabían que eso estaba pasando ahí y que cómo iban a imaginar ellos que Hitler era tan malísimo. Pues es que no visteis que lo iba a derogar todo, es que no visteis que lo que empezó haciendo. Se desnazificó a la población prohibiendo taxativamente simbología, himnos, eliminando nombres de calles, prohibiendo las tumbas a líderes nazis, condenando a los muertos nazis al anonimato y sin montar un teatro con público, tanto cuando los enterraban como cuando los sacaban, como fue el caso de Rudolf Hess. ¿Alguien se imagina que hubieran trasladado los huesos de Hitler en helicóptero y lo hubieran retransmitido por televisión para que se viera a los nazis con banderas nazis y haciendo el saludo nazi, recibiendo a Hitler en un pedazo de panteón cuyo mantenimiento todavía hoy, en 2023, le estarían pagando todos los alemanes? Pues eso, dejen de escandalizarse y de preguntarse qué está pasando. Es una pregunta muy tonta. Un beso grande, Nieves, hasta mañana. Otro para ti, gracias, hasta Carlas. Mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.